Piel y lesiones por presión. Presentado por licenciado en enfermería, Jorge W. Chon Rodríguez. Si un paciente tiene frío, si tiene fiebre, si se desmaya, si está enfermo después de comer, si tiene una úlcera en la cama, generalmente no es culpa de la enfermedad, sino de la enfermería. En la mañana de hoy vamos a ver a la piel, sus funciones, un poco de anatomía y fisiología. También veremos lo que es el proceso de cicatrización de una herida. Igualmente repasaremos el concepto de las úlceras por presión, su etiología, epidemiología, clasificación, evaluación, y dentro de esto incluiremos algunas de las escalas más utilizadas. Con una superficie de 1,5 metros a 2 metros cuadrados, la piel es el órgano más grande del cuerpo y lo cubre completamente. Además de servir como protección contra el calor, la luz, las lesiones y las infecciones. La piel también regula la temperatura del cuerpo, almacena agua y grasa, es un órgano sensorial, es depósito de vitamina D, actúa como barrera entre el organismo y el entorno, impide la pérdida de agua, impide el ingreso de bacterias. La piel está formada por las siguientes capas. Cada una de ellas tiene funciones específicas. Epidermis, dermis, hipodermis o capa de grasa subcutánea. Vamos a ver ahora cada una de las capas de la piel. La epidermis es la capa más externa y delgada de la piel. Consta de 4 tipos de células. Los queratinocitos, que producen queratina. Los melanocitos, productores de melanina que determinan el color de nuestra piel. Las células de Langerhans que paran las respuestas inmunes y de defensa. Y las células de Merkel encargadas de detectar estímulos. Las células predominantes son los queratinocitos, casi un 80%. Estas células nacen en la capa o estrato basal y a medida que van madurando van ascendiendo en los diferentes estratos de la epidermis hasta llegar al estrato córneo que es la capa más superficial. Los queratinocitos al llegar al estrato córneo llegan como células muertas pero cargadas de queratina. Este proceso toma alrededor de 30 días. La dermis es la capa por debajo de la epidermis y es la responsable de darle el grosor a la piel. Como ya vimos, el grosor varía en diferentes partes del cuerpo. También disminuye la dermis con el pasar de los años, jugando un papel crucial en la estética de la piel. La dermis está compuesta por 2 capas. La dermis superficial o papilar y la dermis profunda o reticular. La dermis reticular es la responsable de darle a la piel elasticidad, flexibilidad y resistencia a la tracción. Estas características son secundarias a la presencia del colágeno y fibras de elastina producida por una célula llamada fibroblasto. Además de colágeno, la dermis contiene vasos sanguíneos, vasos linfáticos, folículos capilares, glándulas sudoríparas, fibroblastos, nervios y terminaciones nerviosas, glándulas sebáceas. La hipodermis es la capa de grasa subcutánea más profunda de la piel. Consta de una red de colágeno y células de grasa. Ayuda a conservar el calor del cuerpo y protege el cuerpo de lesiones al actuar como absorbedor de golpes. Más del 30% de la población presenta cicatrices como recordatorio de heridas. Aparecen las cicatrices siempre que la epidermis experimente un corte y la lesión se extienda a la dermis, ya que el organismo no es capaz de sustituir el tejido altamente especializado que ha sido destruido. De hecho, la herida es reparada por tejido conectivo que en ocasiones no solo es irregular, sino también menos elástico y resistente. Además, cabe la posibilidad de variaciones importantes en el color. Las cicatrices muy ostensibles aparecen a menudo en heridas próximas a las articulaciones o en partes del organismo sujetas a movimientos frecuentes o a fuerzas de tracción. Después de un traumatismo en la piel se forma una herida y el proceso de curación se inicia de inmediato.
En función del tipo de herida, la epidermis y la dermis pueden quedar destruidas y tienen que ser restauradas mediante la reparación de la herida. Se trata de un proceso muy complejo que hoy día es todavía objeto de una investigación intensiva. Para simplificar, podemos afirmar que la curación de la herida es una cascada de acontecimientos regulados, que pueden dividirse por lo menos en 5 fases. Respuesta vascular y coagulación de la sangre. Inmediatamente se produce la herida, la sangre fluye arrastrando cualquier cuerpo extraño y microorganismos. Se produce un agregado plaquetario que detiene la hemorragia al taponar el vaso sanguíneo lesionado. Para seguir estabilizando el tapón plaquetario, el proceso de coagulación produce fibrina, necesaria para la coagulación sanguínea. 2. Inflamación. Esta fase de la curación se caracteriza por la formación de exudado y el enrojecimiento de la piel circundante. Esto no está asociado a infección, sino que es causada por 2 acontecimientos que aparecen durante la fase inflamatoria de la curación. En primer lugar, los neutrófilos y luego los macrófagos invaden el tejido lesionado y comienzan a limpiar la zona de desechos, tanto de tejidos muertos como de contaminantes. En segundo lugar, las plaquetas y las células inflamatorias liberan mediadores, como los factores de crecimiento, para desencadenar el ulterior proceso de curación. 3. Formación de tejido de granulación, reparación de la dermis. Después de concluir la limpieza adecuada de la herida, los macrófagos segregan mediadores para iniciar la reparación de la dermis. Los fibroblastos, las células principales de la dermis, migran hacia el tejido lesionado y producen colágeno, el componente más importante de la dermis. Se forma tejido conectivo fresco que rellena la brecha y recibe el nombre de tejido de granulación debido a su aspecto granular. Además, se forman nuevos vasos sanguíneos. 4. Epitelización, formación de una nueva epidermis. Con la finalidad de restaurar la función barrera de la piel, la epidermis tiene que ser reparada por proliferación de los queratinocitos, las células principales de la epidermis, que migran desde los bordes de la herida y los folículos pilosos para cerrar la herida. 5. Remodelado del tejido cicatricial. Tras el cierre de la herida, el tejido recién formado no es idéntico al tejido original. En los casos en que solo se afecta la epidermis no se forma cicatriz, regeneración. Si se lesiona la dermis se formará una cicatriz. Los trastornos de la curación de la herida pueden propiciar una formación cicatricial insuficiente o excesiva. En la figura ocurre la lesión. La figura B representa una reconstrucción sin cicatriz. La figura C muestra una reconstrucción normal con cicatriz normal. La D es una reconstrucción insuficiente con cicatriz atrófica. Y la figura E representa una reconstrucción excesiva con cicatriz hipertrófica. La lesión por presión puede definirse como cualquier área de daño en la piel y tejido subyacente causado por la presión prolongada sobre un plano duro. Se descarta en la actualidad el término úlcera por decúbito por no hacer referencia a la presión, factor determinante en su aparición, y por excluir a las lesiones que no han aparecido en decúbito. Etiología. El factor más importante en el desarrollo de las úlceras por presión, es la presión mantenida. A ellas se pueden asociar las fuerzas de roce, fuerzas de fricción paralelas a la superficie epidérmica, y las fuerzas de cizallamiento, fuerzas tangenciales que incrementan la fricción en las zonas de presión cuando la de la cama se eleva más de 30 grados. Son también significativos una serie de factores de riesgo que dependen fundamentalmente de las condiciones del paciente. De todos ellos la inmovilidad es el más importante. Las úlceras por presión precisan de la existencia de trastornos de la microcirculación en zonas de apoyo del cuerpo situadas sobre una superficie dura.
Por ese motivo las áreas con prominencias óseas son las zonas más frecuentes de aparición, ya que la presión mantenida sobre piel y tejidos blandos produce un aumento de la presión intersticial con obstrucción de vasos sanguíneos, formación de microtrombos y linfáticos, que conduce a autólisis y acúmulo de residuos tóxico-metabólicos. La isquemia local prolongada conduce a necrosis y posterior ulceración de tejidos, tanto a nivel de piel como en planos profundos. Epidemiología es un problema común en el cuidado de los pacientes con enfermedades crónicas, sobre todo en ancianos con movilidad limitada, con importante morbimortalidad y elevada repercusión económica y social. Los costos anuales derivados del desarrollo de lesiones por presión suman más de $700 millones a nivel mundial. Lo más importante es que el 95% de las lesiones por presión son evitables y por ello es prioritaria la prevención, basada fundamentalmente en métodos que cuantifican factores de riesgo y que ayudan a predecir la afectación de los tejidos. Se calcula que su incidencia en la población general es del 1.7% entre los 55 y 69 años y del 3.3% entre los 70 y 75 años. No existen datos fiables de su incidencia en atención primaria. Se estima que el 60% se desarrollan en el hospital. Más del 70% de las úlceras por presión ocurren en mayores de 70 años. Las localizaciones más frecuentes son el sacro y roca. En la evolución de las úlceras por presión pueden diferenciarse varios estadios. Desde este punto de vista, la clasificación más aceptada es la propuesta por el Panel Asesor Nacional de Lesiones por Presión. Estadio 1. Eritema que no palidece tras presión. Piel intacta, en pacientes desde piel oscura observar edema, induración, decoloración y calor local. Estadio 2. Pérdida parcial del grosor de la piel que afecta a epidermis, dermis o ambas. Lesión superficial similar a una abrasión, ampolla o cráter superficial. Estadio 3. Pérdida total de grosor de la piel con lesión o necrosis del tejido subcutáneo, pudiendo extenderse hasta la fascia subyacente pero sin atravesarla. La úlcera aparece como un cráter profundo y puede haber socavamiento en el tejido adyacente. Estadio 4. Pérdida de grosor de la piel con necrosis del tejido o daño muscular, óseo o de estructuras de sostén, tendón, cápsula articular, etc. También puede asociarse a socavamiento y tractos fistulosos en el tejido adyacente. El estadiaje correcto requiere la retirada previa de tejidos necróticos. La identificación del estadio 1 es crucial para establecer la necesidad de vigilancia y cuidados preventivos. Debe prestarse especial atención a los pacientes con yesos, dispositivos ortopédicos y medias de compresión, vigilando la aparición de lesiones próximas o subyacentes a los mismos. Complicaciones. Las complicaciones primarias más frecuentes son dolor, anemia e infección, ya sea local o sistémica. Las lesiones por presión pueden ser extremadamente dolorosas, especialmente durante su manipulación, curación, desbridamiento, cambios de posición o de ropas. Anemia será con frecuencia de origen multifactorial. Hemorragia local en el desbridamiento, anemia debida a trastornos crónicos, y derivada de extracciones múltiples de sangre. La infección dificulta la curación de la herida y es una complicación habitual que puede agravarse. Osteomielitis, bacteriemia y celulitis. No debe olvidarse la vacunación antitetánica en las lesiones por presión que alcanzan la fascia, por existir mayor riesgo de sobreinfección por Clostridium tetani. Asimismo, en pacientes portadores de cardiopatías con riesgo de endocarditis, debe hacerse profilaxis, al realizar manipulaciones locales importantes como biopsias y desbridamientos. Otras complicaciones sistémicas potenciales son
amiloidosis, endocarditis, formación de hueso heterotópico, infestación por parásitos, artritis séptica, tractos fistulosos, abscesos, carcinoma de células escamosas en la lesión por presión y complicaciones derivadas del tratamiento tópico, toxicidad por yodo, pérdida de audición tras neomicina tópica y gentamicina sistémica. Las complicaciones secundarias son fundamentalmente pérdida de calidad de vida y aumento de morbimortalidad derivada de una mayor estancia hospitalaria, retraso en la recuperación y rehabilitación, infecciones nosocomiales o iatrogenia. Prevención. Valoración inicial. Dentro del rol de enfermería en las lesiones por presión, la prevención del desarrollo de las mismas es lo más importante. El desarrollo de lesiones por presión dependen en gran medida de la valoración inicial, de la evaluación del riesgo y de la evaluación de las posea o desarrolle el paciente. La evaluación inicial es el primer paso en la prevención. La reevaluación debe realizarse de manera regular, para detectar posibles cambios, que en estos pacientes pueden ser considerables. Una vez identificados los pacientes con riesgo se deben aplicar medidas preventivas adecuadas. Historia clínica completa y examen físico prestando atención especial a factores de riesgo como inmovilidad, incontinencia, nutrición, nivel de conciencia. Enfermedades que interfieran en la curación de las lesiones por presión tales como alteraciones vasculares, respiratorias, metabólicas, inmunológicas, neoplasias, psicosis, depresión, edad avanzada, tabaco, alcohol, higiene, fármacos. Complicaciones como dolor, anemia, infección. La valoración del riesgo. Hay que considerar a todos los pacientes como potenciales de riesgo y aplicar las escalas de valoración del riesgo. La identificación de los factores de riesgo dependen de una buena historia clínica y de la anamnesis que se le realice al paciente al ingresar a la sala o servicio, como ya mencionamos anteriormente. Es importante también la comunicación y por lo tanto hay que registrar las actividades y la valoración de los resultados obtenidos. Igualmente es esencial la valoración nutricional del paciente para asegurar los nutrientes adecuados que favorezcan la cicatrización. Se recomienda un método sencillo de valoración de déficits nutricionales. Calorías, proteínas, niveles de albúmina sérica, minerales, vitaminas, aporte hídrico y la reevaluación periódica. La valoración de la lesión debería estar descrita por parámetros unificados que faciliten la comunicación entre los profesionales y permitan verificar la evolución. Es muy importante la valoración y registro de la misma cada 2 o 3 días, o semanalmente. Siempre que exista deterioro del paciente o de la herida debe reevaluarse el plan de tratamiento. La valoración debe incluir localización de la lesión, estadiaje, dimensiones, existencia de fistulizaciones o excavaciones, tipo de tejido presente en el lecho, necrótico, esfácelo, granulación, estado de piel perilesal, íntegra, lacerada, macerada, celulitis, presencia de secreción, escasa, profusa, purulenta, hemorrágica, serosa, dolor, signos clínicos de infección local, exudado purulento, mal olor, bordes inflamados, fiebre, antigüedad. Curso. Evolución. Las acciones del cuidador y el rol del personal de enfermería son claves para la prevención y también para la curación de las lesiones por presión. Esto será el asunto a tratar en otra exposición posteriormente. La valoración del riesgo que tiene un paciente para desarrollar lesiones por decúbito es un aspecto clave en la prevención. Las guías de práctica clínica recomiendan realizar una valoración del riesgo en todas las personas en su primer contacto con el sistema sanitario, tanto en hospitales, en centros de atención primaria o en pacientes atendidos en sus domicilios. El objetivo es la identificación de los individuos que necesitan medidas de prevención y la identificación de los factores específicos que los ponen en situación de riesgo.
Sin embargo, no existe un consenso claro entre los expertos y los profesionales sobre la mejor forma de realizar esta valoración del riesgo. Algunos consideran como fundamental el juicio clínico de las enfermeras y sitúan al uso de escalas de valoración como un complemento, mientras que otros concluyen que algunas de las escalas validadas pueden ser una alternativa mejor que el juicio clínico, sobre todo cuando se trata de enfermeras no expertas. El número total de escalas para la valoración de riesgo para lesiones por presión publicadas a nivel mundial no se conoce. Algunos autores hablan de 22, otros de 47 o más. Algunas son para uso en pacientes adultos o ancianos, y otras para pacientes infantiles. La escala de Norton es la primera descrita en la literatura. Desarrollada en 1962 por Norton, Claren y Exton Smith. Desde su incepción, ha alcanzado una importante difusión en todo el mundo. Esta escala considera 5 parámetros: estado mental, incontinencia, movilidad, actividad y estado físico. Y es una escala negativa, de forma que una menor puntuación indica mayor riesgo. En su formulación original su puntuación de corte eran los 14, aunque posteriormente, en 1987, Norton propuso modificar el punto de corte situándolo en 16. La escala EMINA es una escala elaborada y validada por el Grupo de Enfermería del Instituto Catalán de la Salud para el seguimiento de las úlceras por presión. Contempla 5 factores de riesgo: estado mental, movilidad, incontinencia, nutrición y actividad, puntuados de 0 a 3 cada uno de ellos. Con la primera letra de cada factor se le ha dado nombre a la escala. Al igual que la escala de Braden tiene una buena definición operativa de términos, lo que la hace que disminuya la variabilidad interobservadores. Las autoras definen su punto de corte en 4, mientras que el alto riesgo es a partir de los 7 puntos. La escala de Braden fue desarrollada en 1985 en Estados Unidos, en el contexto de un proyecto de investigación en centros sociosanitarios como intento de dar respuesta a algunas de las limitaciones de la escala de Norton. Las enfermeras Barbara Braden y Nancy Bergstrom desarrollaron a través de un esquema conceptual en el que reseñaron, ordenaron y relacionaron los conocimientos existentes sobre las lesiones por presión. Consta de 6 subescalas: percepción sensorial, exposición de la piel a la humedad, actividad física, movilidad, nutrición, roce y peligro de lesiones cutáneas, con una definición exacta de lo que se debe interpretar en cada uno de los apartados de estos subíndices. En esta escala, entre menor sea el puntaje, mayor es el riesgo de una lesión por presión, con un corte a partir de los 16 puntos. La escala de Waterloo fue desarrollada en Inglaterra 1985 a partir de un estudio de prevalencia de lesiones por presión, en el que se encontró que la escala de Norton no clasificaba en el grupo de riesgo a muchos pacientes que finalmente presentaban úlceras. Tras revisar los factores que intervienen en la etiología y la patogénesis, Waterloo presentó una escala con 6 subescalas: relación talla/peso, continencia, aspecto de la piel, movilidad, edad/sexo, apetito, y 4 categorías de otros factores de riesgo: malnutrición tisular, déficit neurológico, cirugía y medicación. Posee un probable puntaje total de 92 puntos, mientras que el corte es a partir de los 2. Existen también escalas para la valoración de la sanación de las lesiones por presión. De entre todas estas escalas, la única propuesta por las organizaciones sobre lesiones por presión a nivel internacional es la escala para la valoración de la sanación de úlceras, o PUSH, por sus siglas en inglés. Es creación relativamente reciente, año 1998. Está formada por 3 características mediante las que se puede valorar el estado de cicatrización. Estos 3 parámetros, presentes en toda lesión, son el tamaño de la lesión, longitud por anchura, la cantidad de exudado y el tipo de tejido del lecho de la herida.
A cada parámetro se le dará un puntaje dependiendo de los valores obtenidos. En caso del tamaño la puntuación será de 0 a 10, en la cantidad de exudado de 0 a 3 y en el tipo de tejido de 0 a 4 puntos. Sumando los resultados obtenidos en la medida de cada una de las tres características obtendremos una puntuación total que nos indicará el puntaje que posee la lesión en el día concreto de la valoración. Esta puntuación estará comprendida entre 0 y 17 puntos, siendo 0 el valor mínimo que indica la cicatrización total de la lesión y 17 el valor máximo indicando el grado más elevado de una úlcera. Los cambios en el tiempo del puntaje total obtenido sirven para cuantificar el progreso de la cicatrización. A medida que la lesión vaya cicatrizando, el valor obtenido en la escala será menor. Conclusiones. Las lesiones por presión representan incrementos en los costos de hospitalización, curación y rehabilitación, al igual que incrementan el riesgo de morbimortalidad. Una lesión por presión puede iniciar hasta en 2 horas dependiendo de la condición del paciente. Estudios han demostrado que hasta un 95% de las lesiones por decúbito son prevenibles. Las escalas de valoración del riesgo de lesiones por presión constituyen un instrumento objetivo para valorar y poder tomar decisiones clínicas. La identificación temprana de los pacientes que potencialmente pueden padecer este problema, a través de la valoración de los factores de riesgo de lesión, es el primer paso para la puesta en práctica de los cuidados de prevención por el personal de enferme. Alguna de la bibliografía consultada. Gracias por su atención.